Vamos a leer, hermanos, los siguientes versículos. En el versículo 21. Vamos a leer hasta el 25. Vamos a leer. Se pone de pie, hermanos, para leer y tomar lectura de la palabra del Señor. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Bueno, vamos a leer la palabra entonces. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que bendiga a usted, Señor, la enseñanza de tu palabra, y que obre de una manera especial en nuestros corazones, Señor. Tú has citado a los hermanos que han llegado hoy, Señor, y tú, Señor, tienes algo para cada uno de ellos. Ayúdame, Señor, a poder predicar tu palabra con amor y con denuedo. Te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y vamos a entrar de lleno a la predicación de esta tarde. Estaba orando para pedir al Señor la dirección, qué predicar. Así es que la verdad es que este mensaje, hermanos, es algo que yo creo que todos los creyentes necesitamos escuchar una vez más y muchas veces más. Entonces, hermanos, note, hermano, que el Señor Jesucristo aquí está hablando. En el versículo 21, Él comienza a decirles a sus discípulos, a declarar, dice a sus discípulos, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y luego dice, y ser muerto y resucitar al tercer día. Como pueden ver, hermanos, aquí Él está diciéndoles lo que va a suceder con su vida. Y luego vemos al apóstol Pedro, a Pedro, que siempre está en todo. Aquí vemos a Pedro, dice que lo toma aparte, lo dice, ¿sabes qué? No quiero que nadie sepa lo que te voy a decir. Y luego dice que tomándolo aparte comenzó a reconvenirle y diciendo, note, hermano, lo que le dice Pedro, bien compasivo Pedro, ¿verdad? Dice aquí, le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mire, hermano, Pedro diciendo: ¿cómo es posible que te vas a dejar que los judíos, los religiosos te maten? ¿Cómo es posible? No, ten compasión, piensa en ti. No, eso no está bien. Mire, hermano, qué ideas de Pedro. Y el Señor Jesucristo, pues muy amablemente le dijo, le dice: quítate de delante de mí, Satanás, le dice, ¿ve? Porque el Señor sabía de que, ¿verdad? El diablo estaba atrás de todos esos pensamientos. Le dijo: me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en los de los hombres. Y hermanos, así es que reprendió el Señor Jesús a Pedro. Y luego el versículo 24, hermanos, entonces dice que Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí. Entonces vemos, hermanos, estas declaraciones a sus discípulos. Y hermanos, esta tarde yo quisiera hablar y comunicarles, predicarles sobre cuál es el deber del discípulo según Cristo. No según el pensamiento de alguien más, no, según Cristo. ¿Qué dice el Señor? ¿Verdad? El factor más importante, hermanos, en la definición de un discípulo es la enseñanza de Jesús, lo que Él dijo. ¿Okay?
porque recuerden, hermanos, que Él fue el hacedor de discípulos. Él les estaba hablando a ellos cuando les dio la gran comisión y les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La definición de Jesús están sobre cualquier otra. Las definiciones de Jesús están sobre cualquier otra. Él le dijo a sus discípulos lo que debían de hacer. Él fue claro. ¿Qué es un discípulo? Si alguien va a seguir a Cristo, Él les dijo, les enseñó una y otra vez qué un discípulo debe de hacer, cuál es su obligación, cuál es su deber. Y vamos a hablar de eso, algunas cosas que la Biblia dice. Así es que comenzamos, hermanos, cuando el Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos, Él les dijo en varias ocasiones algunas cosas que ellos deberían de hacer. Si es que realmente van a seguir al Señor, si usted es creyente, usted ya confió en Cristo como su Señor y Salvador personal, y usted dice: yo ya creí en Cristo, estoy seguro al 100% que me voy al cielo cuando muera. Qué bendición, hermano, pero la verdad es que cuando usted fue salvo, cuando yo fui salvo, pues no nos llevó al Señor inmediatamente al cielo, sino que nos dejó aquí en la tierra. Y entonces, hermanos, mientras estemos aquí en la tierra, Él quiere que nosotros sepamos de sus enseñanzas que Él dejó en su palabra y que nosotros le sigamos a Él, ¿verdad? Le sigamos a Él. Entonces, hermanos, usted puede ser un creyente, pero no un discípulo de Cristo, ¿ok? Y esto es lo que marca la diferencia entre un discípulo y un creyente en el Señor Jesucristo. Y hermanos, en este caso vemos que el Señor Jesucristo les dijo algo a los discípulos, aquellos que deberían de seguirle, aquellos que querían seguirle. Él les dijo entonces que un discípulo debe negarse a sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirlo. Eso es lo que nos dice el versículo 21. Dice ahí el versículo 24. Les dijo el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí. Note que el Señor no tiene a la fuerza. El Señor no te está diciendo tienes que. Él dice: ok, yo ya te salvé, ya sos mi hijo. Si tú quieres seguirme, si tú quieres seguirme, Él no te va a agarrar ahí a la mano y te va a retorcer la mano y tienes que seguir. No, Él dice: si tú quieres seguirme. Dice ahí sí o no. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Y luego dice: entonces, si niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermano, y esto es lo que hace la diferencia entre un discípulo y un cristiano, y un creyente. Por eso reprendió a Pedro. El Pedro aquí le está diciendo: Señor, ten compasión de ti, no permitas que esto te acontezca. Pero el Señor tenía un plan, el Señor tenía un propósito. Si el Señor le hubiera hecho caso a Pedro, pues el Señor nunca hubiera ido a la cruz del Calvario. Y si el Señor no hubiera muerto en la cruz del Calvario, entonces usted y yo no pudiéramos ser salvos. Porque había necesidad, era necesario que el Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario para pagar mis pecados en la cruz del Calvario. Entonces, la idea de Pedro de que no fuera el Señor Jesucristo, pues era una idea que el Señor dijo: pues sabes que, Pedro, esta tu idea viene del mismo Satanás. Tú me eres un tropiezo, Pedro. Así es que aléjate, apártate. Okay. Y luego, hermanos, vemos aquí, el Señor le dijo a Pedro también: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y aquí es donde marca la diferencia, hermano. Si un hijo de Dios, si un creyente va a seguir a Cristo, tendrá que aprender a poner la mira en las cosas de Dios y no tanto en las de la tierra. Porque lo terrenal es lo que nos desvía. Porque las cosas terrenales son las que nos van a desviar de la voluntad del Señor. Hermanos, si usted quiere ser un discípulo, dijo el Señor, tiene que aprender a negarse a sí mismo. Uno mismo a veces no quiere. No quiero ir a la iglesia. No tengo ganas de hacer lo que Dios quiere. Y Dios me dice: niégate a ti mismo. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo.
Amén, hermanos. Por eso muchos son creyentes, pero no discípulos, porque no han aprendido a negarse a sí mismo. Siempre el yo dice no quiero, pues entonces hay que obedecerle al yo, y el yo es el que manda. Dios te llama a compromiso. Dios quiere compromiso. Sígueme, haz lo que yo te digo. ¿Ok? Si quieres. Y si quieres, tienes que aprender a negarte a ti mismo. Amén. Entonces vemos, hermanos, que en esto de la vida cristiana, de seguir a Cristo, muchas veces vas a tener una gran batalla y le vamos a echar muchas veces la culpa a Satanás. Y le vamos a echar la culpa a quien usted quiera echarle la culpa, pero el Señor Jesucristo ya declaró quién es nuestro enemigo y quién es nuestro estorbo. Y somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el principal estorbo. El yo no quiere seguir a Cristo, hermano. El yo quiere ir mejor a otro lado. El domingo, por ejemplo, el yo muchas veces, si no lo sujetamos a obedecer al Señor, el yo va a agarrar para otro lado. El yo se va a quedar durmiendo en la casa. El yo se va a quedar haciendo otra cosa. El yo va a ir a las tiendas. El yo va a ir a lavar. El yo va a ir a la mecánica. El yo va a ir a visitar al familiar. El yo va a hacer acá. El yo hace esto. El yo allá. No hay compromiso. Estás comprometido contigo mismo, pero no tienes un compromiso con Dios. Y es por eso no eres un discípulo de Cristo. Pablo lo declaró de la siguiente manera. Pablo, cuando fue salvo, dijo esto: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso fue una palabra que marcó la diferencia en la vida de Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor Jesucristo dijo: anda a Damasco y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Y fue a Damasco y ahí había un predicador y el Señor le dijo que bautizara a Pablo y luego le dijo que más hiciera. Pues Pablo comenzó a predicar el evangelio porque esa era la voluntad de Dios. Y ahí comenzó el ministerio de Pablo. Pero hermanos, más adelante en Hechos capítulo 20 y 24 encontramos una gran verdad, hermanos, que tiene mucho que ver con lo que el Señor Jesucristo dijo. En Hechos 20 y 24 Pablo declaró esto, inspirado por el Espíritu Santo, y cómo nos ha ayudado y cómo me ha ayudado. Es uno de mis textos favoritos, hermano. Dice en el capítulo 20, versículo 24 de Hechos, dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, dice el apóstol, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso. Hay tantas cosas que nos pueden desviar de la voluntad de Dios, hermanos. Hay tantas cosas que te pueden desviar de seguir a Cristo, de ser un discípulo de Cristo. Dice Pablo: yo no lo voy a permitir, de ninguna cosa voy a hacer caso. También no voy a estimar preciosa mi vida, porque en realidad mi vida le pertenece al Señor. Ya no vivo yo, dijo Pablo, mas Cristo vive en mí. De aquí en adelante voy a hacer lo que mi Señor me dice, no lo que yo quiero hacer. Muchas veces nuestro yo no quiere venir a la iglesia, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere ganar almas, no quiere comprometerse, no quiere dar a la obra misionera, no quiere dar a la obra de Dios, no quiere, porque solo piensa en él mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. En el tiempo de la Biblia, hermanos, cuando usted veía a alguien que llevaba una cruz cargando, no era un juego. Ir a la cruz era ir a morir en la cruz. Por eso él dice: toma tu cruz. Está diciendo: muere a ti mismo, muere al yo. Muere al yo. Es lo que necesitamos, morir al yo y vivir para Cristo. Y sígueme, dice. Entonces, hermanos, lo primero que un discípulo debe hacer es negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir. ¿Por qué? Porque el yo ahí va a estar. No, yo no quiero.
Hermano, la diferencia entre un creyente y un discípulo es que un creyente simplemente es un creyente y un discípulo es un seguidor de Cristo. ¿Quién eres? ¿Un creyente, simple creyente, o un discípulo de Cristo? Un discípulo, hermanos, en segundo lugar, estamos viendo, hermanos, el deber del discípulo, según Cristo, según lo que enseña Cristo. Vea usted Lucas, vamos a ir al Evangelio de San Lucas. En San Lucas capítulo 14. ¿Quieres seguir a Cristo, hermano? ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Oh, bienvenido, bienvenido. Dios te está diciendo, sígueme. Si tú quieres, sígueme, dice el Señor. Bueno, dice el Señor, yo sí te quiero seguir. Bueno, entonces hay que poner atención a lo que este mensaje dice, porque el Señor ya nos dice qué tenemos que hacer. En el capítulo 14 de San Lucas, hermano, el versículo 25, ¿no, hermano? ¿Qué dice? Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Grandes multitudes siguen al Señor. Hoy hay iglesias, hay mega iglesias hoy, hermanos. Grandes miles y miles se reúnen hasta de 15, 20 mil en un auditorio. Grandes multitudes van allí, ¿ok? Pero ¿cuántos discípulos hay ahí? Poquitos. Porque hay mucha gente, hermano, asistiendo, quiere oír, quiere escuchar, quiere saber que la palabra de Dios, pero no quiere compromiso con Dios. Grandes multitudes iban. ¿A qué iban? Bueno, es que el Señor hace buenas fiestas. Hacía fiestas grandes, 4,000 personas les dio de comer en un día. 5,000 en otra ocasión. Amén. Y sanaba, levantaba paralíticos, sanaba enfermos y hacía grandes milagros. Las multitudes llegaban ahí con él y decían, ahí va el Mesías, hay que ir. Con mujeres ahí tocándole o hombres tocándole al Señor y eran sanados. Querían la bendición de él, pero no querían compromiso con Dios. Entonces el Señor Jesucristo dice, aquí dice la Biblia, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, note lo que les dijo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Note, hermano. Ahora, Él no está diciendo, hermano, de que tienes que odiar a tu papá, tienes que odiar a tu mamá, tienes que odiar a tus hijos. No, Él no está hablando de eso. Él dice que debemos de honrar a nuestros padres. Debemos de amar a las esposas. A las esposas les dice, debes de respetar a tu esposo. A los hijos dice, honra a tus padres. No hay contradicción. Lo que Él está diciendo aquí está hablando de prioridades. Cuando trata de ponerlo a Él en primer lugar. Prioridades. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas. Si las relaciones me estorban, si las relaciones más cercanas, cuando se trata de poner a Dios en primer lugar, yo pongo en primer lugar a una de estas relaciones antes que a Dios, entonces dice, tú no puedes ser mi discípulo. Un discípulo, hermanos, que quiera agradar a su Señor, debe ponerlo en primer lugar a Él. Dios debe ser primero en la vida de un discípulo. En relaciones. Amén. Primero es Dios, después la esposa o el esposo, después los hijos y después la suegra o el suegro, ¿entiende? Y después los primos, los parientes, los amigos. Orden de prioridad. Amén. Dios primero. Luego los esposos. Luego los hijos. Y luego las otras relaciones. Yo no estoy de acuerdo con eso, pastor. Bueno, tienes problemas con Dios entonces. Porque la Biblia así lo enseña.
¿Cuántos no siguen al Señor? Porque vienes a la iglesia, estás listo para la iglesia, y de repente llegó una visita y era tu pariente, tu primo, quizás era tu hermano. Ay, pastor, es que nunca me había visitado y mira, llegó el domingo. Lo siento, no puedo ir. Oh, ¿quién es primero? ¿Tu pariente o el Señor? Ay, pastor, pero es que uno no tiene que ser tan muy grosero. Ah, pero si eres grosero con Dios, estás siendo grosero con Dios. Amén, hermanos. Las ocupaciones, el trabajo. Ah, yo quería venir a la iglesia, pero es que me llamó el patrón. Y si el patrón quiere que yo vaya a presentarme, entonces tengo que ir. ¿Qué quiere que yo haga, pastor? Y si el patrón dice, pues hay que estar ahí. Bueno, ¿quién es primero? ¿Dios o tu patrón? Amén, hermanos. ¿Es Dios primero en tus finanzas? Ya vamos otra vez con las finanzas, ¿sí? Porque aún ahí debe de poner a Dios en primer lugar en tus finanzas. A veces Dios no tiene parte, es más, Dios no tiene parte en las finanzas de muchos cristianos. Está en quién sabe en qué último lugar, hermano. Primero yo, y después yo, y tercero yo, y cuarto yo, y Dios ahí cuando pueda le doy $1. Amén, hermanos. No, hay que poner a Dios en primer lugar. Mire, hermanos, un ejemplo aquí. Filipenses 2:19. Filipenses 2:19. Aquí tenemos un claro ejemplo. Dice la palabra de Dios aquí, Pablo está mandando a un hermano a que vaya a visitar a la iglesia. Y en el versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté del buen ánimo al saber vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. A ninguno tengo del mismo ánimo, dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Es la iglesia del Señor. Le pertenece al Señor. Es lo que está más cerca del corazón del Señor. Es la obra del Señor. Pero aquí dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. O sea, nadie estaba interesado en ir. Nadie estaba interesado en ir a visitar a esta iglesia, excepto Timoteo. Porque Timoteo había aprendido a poner a Dios en primer lugar en su vida. No es que no tenía ocupaciones, no es que no tenía tiempo o tenía mucho tiempo de sobra, no, sino simplemente porque él había aprendido a poner a Dios en primer lugar en su vida. Entonces muchas veces, hermanos, no le servimos a Dios porque en realidad Dios no es primero en nuestras vidas. Y esto no es asunto de conocimiento, hermanos, es un asunto de tomar una decisión. La persona recién convertida puede convertirse en un discípulo de Cristo si tan solamente comienza a poner a Dios en primer lugar en su vida tan pronto que aprenda. Pero muchas veces, hermanos, cuando ya pasan los años y tenemos conocimiento, comenzamos a razonar y decimos: bueno, pues yo voy a servir cuando yo pueda. No, pues tú no estás siendo un discípulo de Cristo, eres un creyente nada más, no un discípulo de Cristo. Y Dios quiere discípulos. Dios anda buscando discípulos. Dios habla de discípulos. Amén, hermanos. Un discípulo, hermanos, debe tener una buena relación con Cristo y su palabra. Vea usted que dice San Juan 8:30. San Juan 8:30. San Juan 8:30. Aquí vemos otra declaración del Señor Jesucristo cuando habló acerca de sus discípulos. ¿Están ahí, hermanos? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Oyó, primero declara que habían judíos que habían creído en él.
¿Qué le dice el Señor Jesús a los que habían creído en Él? La diferencia, ahí marca una diferencia, creyente a discípulo. Si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Note que primero dice, estos son creyentes, ahora ya son creyentes, son salvos, son hijos de Dios. Ahora, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un discípulo, hermanos, debe tener una buena relación con Cristo y su palabra. Ahí están los creyentes. Y en el versículo 33 dice el Señor, si ustedes permanecen en mi palabra, tienen una buena relación con mi palabra, entonces se van a convertir esos discípulos que yo quiero que sean. Amén, hermanos. Permanecer en su palabra, eso le va a ayudar a los discípulos a liberarse del pecado. Por eso hay muchas personas creyentes de años, hermanos, y siguen viviendo sus vidas como que si nunca habían conocido a Cristo, como que si nunca hubieran sido salvos, como que si nada hubiera pasado. Simplemente profesan el cristianismo, profesan haber conocido a Dios, pero siguen viviendo de la misma manera, porque no tienen una buena relación con la palabra de Dios. Pero cuando comenzamos a tener una buena relación con nuestro Señor y con su palabra, entonces comenzamos a experimentar libertad de pecado. Entonces comenzamos a separarnos del pecado. Entonces comenzamos a poder tener poder sobre los vicios, sobre las malas amistades, sobre aquellas cosas que nos impiden agradarle al Señor. Permanecer en su palabra nos libra del pecado. Dice el versículo 32, hermano, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra de Dios. La palabra es Cristo, hermanos. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 15, una ilustración en San Juan 15, vea usted, el Señor nos habla aquí en el capítulo 15 de San Juan. Y él comienza diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Note, hermano, subraya ese versículo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Que la palabra de Dios tiene el poder para limpiar nuestras vidas, para transformar nuestras vidas, para cambiar nuestras vidas. Versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Note ya, aquí habla de permanecer, tener una buena relación con Él. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Un discípulo debe tener esa relación con Cristo y con su palabra, una permanencia para poder dar fruto, para poder vencer al pecado, para tener una vida limpia, para poder agradar al Señor, para poder tener victoria. Necesita un discípulo, debe tener una buena relación con Cristo, hermanos. De otra manera, simplemente sos un creyente normal, pero no un discípulo. ¿Quiere ser un discípulo de Cristo? Dios quiere que seamos discípulos de Cristo, comprometidos con el Señor. Vea usted otra verdad aquí en Mateo capítulo 9. San Mateo 9:36, perdón. 9:36. ¿Están ahí, hermanos? Vea usted qué dice San Mateo 9:36. El versículo 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando a las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos. ¿A quién les dijo? A sus discípulos. ¿Qué les dijo a sus discípulos? A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿A quién les dijo? A sus discípulos. Un discípulo, hermanos, debe comprometerse con la evangelización del mundo. Un discípulo es alguien que se compromete. Es parte de seguir a Cristo, hermanos. Predicar el evangelio es lo que Dios quiere que hagan sus discípulos. Predicar el mensaje que Dios quiere que prediquemos. Nota, hermano, cuando llamó ahí a Simón y a Andrés, les dice en un pasaje no vaya ahí, solo le voy a leer 3 pasajes diferentes. En Marcos 1, 16, 17 tenemos el ejemplo del llamado que le hizo a Simón Pedro y a Andrés su hermano. Dice que echaban ellos la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Yo voy a hacer que ustedes se conviertan en pescadores de hombres. Un discípulo quiere, la voluntad de Dios para un discípulo es que se convierta en un pescador de hombres, ganador de hombres. En San Juan 20, 21, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿A qué lo envió el Padre? A morir en la cruz del Calvario. ¿A qué le envió el Padre? A predicar el evangelio, a predicar el año agradable. ¿A qué nos envía a Él? A predicar el evangelio a sus discípulos, hermanos. La iglesia llena de discípulos es una iglesia que está ganando almas, hermanos. La iglesia llena de discípulos es una iglesia que está predicando el evangelio, que está ganando las almas y que está experimentando crecimiento por gente recién convertida, siendo bautizada, siendo enseñada y haciendo la voluntad de Dios. Las iglesias llenas de discípulos hacen grandes cosas para su Señor. Pero las iglesias que están llenas solo de profesantes creyentes no están haciendo mucho para el Señor. Romanos 10, capítulo 10 y versículo 10 al 15 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dijo el Señor. Simplemente todo aquel que cree y invoca el nombre del Señor va a ser salvo. Pero luego dice, llega la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Déjeme decirle, hermanos, que desde el púlpito constantemente debemos estar diciendo a los pastores: vamos a ganar almas, hermanos. Ese es nuestro trabajo, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que seamos nosotros esa clase de iglesia de discipuladores, hermanos, ganadores de almas y discipuladores. Dios quiere discípulos, no solo creyentes. ¿Quiere algo más? Amén, hermanos. Un discípulo, en primer lugar dijimos, debe negarse a sí mismo, llevar su cruz cada día y seguirlo. Un discípulo debe poner en orden sus prioridades. Note, el yo es uno de los principales estorbos que los discípulos enfrentan. Luego el orden de prioridades. Primero yo y después Dios. Cuando yo pueda, bueno. Cuando no, no. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque no me quiero comprometer. ¿Por qué? Porque Dios no es primero en mi vida. Oh, eso es lo mejor.
Es mejor decir así, de cara a estar haciendo excusas, hermanos. Un discípulo debe tener una buena relación con Cristo. Cuando un discípulo tiene una buena relación con Cristo y su palabra, entonces hará otras cosas. Luego, hermano, un discípulo debe comprometerse con la evangelización del mundo. Dios quiere que eso así sea. Ya voy a terminar. Un discípulo debe amar. En primer lugar, debe amar a su Salvador. Ay, pastor, viera yo cómo le amo al Señor. Si usted supiera el amor tan grande que tengo a mi Señor. Espérese, el Señor dijo esta verdad. En San Juan 14, 15 Él dijo esto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, no es nada más decirlo, hay que practicarlo. Si amamos al Señor, hay que obedecerle lo que Él dice. Amén, hermanos. Y luego Él me dijo, y Él también le dice a sus discípulos que no solo hay que amarlo a Él, porque hay personas que dicen: yo amo mucho al Señor, viera qué tanto amo al Señor, pero a este que está en la iglesia sentado ahí, a ese sí no, al Señor sí, pero a ese no. No, así no funciona. Hermano, el Señor le dijo a sus discípulos: primero debes de amarme y vas a demostrarme que me amas cuando me obedeces. Pero sabes que Él fue más allá y Él dijo: un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor. Ahí en San Juan 13, 34, 35 Él dijo: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Ya ves? Oh, Dios dice que nos amemos unos a otros. Amén. Nos amemos unos a otros. Nos perdonemos unos a otros. Porque nos vamos a ofender muchas veces. Algunos ofenden hasta con su manera de reír, ¿verdad? Algunos ofendemos hasta con una mirada. Algunos ofendemos de muchas maneras. Pero cuando hay amor, perdonamos. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. Amén, hermanos. Cuando hay amor, hermanos, el amor el cual Dios quiere que nos amemos no es el amor con que el mundo se ama. El mundo ama de esta manera: tú me das amor y yo te doy amor. Tú me das amor y yo te doy amor. Los cristianos dicen, el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: si te persiguen, ámalos. Si hablan de ti, ámalos. Wow, está tremendo eso. Amén, hermanos. ¿Eso es ser discípulos? No, está difícil. ¿Sabes qué, hermano? Dios sí te puede ayudar. Y debemos de aprender a amar como Dios amó. Amén, hermanos. Y ya voy a terminar. Me faltan como unos 6 minutos más. Un discípulo debe soportar las aflicciones. Vea usted qué dice San Mateo capítulo 5 versículo 11. Probablemente usted quiere seguir a Cristo, pero acaba de ser salvo, y una vez que comienzas a querer seguir a Cristo vas a tener problemas. A veces uno dice: me voy a convertir al Señor, y los problemas se me van a ir, se van a comenzar a desfumarse uno por uno. No, a veces llegan más problemas a tu vida. Amén. Dice el capítulo 5 de San Mateo versículo 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así perseguían a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, hermano, hay que aclarar esto. El Señor Jesucristo dijo: bienaventurados sois dice, cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Cuando alguien quiere seguir a Cristo y enfrenta problemas, enfrenta críticas, enfrenta que de repente algún familiar te va a decir: ahí viene el aleluya, ya te convertiste en hermanito, ahora ya eres aquí, ahora es el aleluya. Dice, y comienzas a ver ese rechazo a ti, porque quieres seguir a Cristo. Ese es parte de lo que Dios dijo aquí, hermanos. Cuando alguno dice, por causa de mi nombre, dice, padece persecución.
Bienaventurado es, dichoso, dice el Señor. Y luego me dice, hermano, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. El Señor va a recompensar a aquellos creyentes que sufrieron, hermanos, por causa de su nombre. Hermano, yo gracias a Dios en mi familia yo no sufrí eso, pero algunos de ustedes probablemente ya pasaron eso o están pasando por eso. Mi esposa me cuenta que cuando ella se convirtió al Señor, experimentó algo así. Incluso en la escuela donde iban, ¿verdad? Algunos experimentan ese rechazo. Si va, algunos jóvenes que van a la escuela pública, llevan su Biblia, olvídate. Y si vas es más, muchos jovencitos, por eso nosotros como cristianos debemos de cuidar eso, porque sabe que a veces los metemos a nuestros hijos en el foso de los leones ahí, hermano. Una tremenda influencia ya con el mundo. Y si no cuidamos de eso, ellos van a comenzar a tener críticas, van a comenzar a llamarles nombres, y es por eso. Entonces comienza uno a veces, si no se da cuenta, nuestros hijos comienzan a querer agradar al amiguito, a querer agradar a aquellos, y hay que comenzar a vestirse como los otros, hay que comenzar a hablar como los otros, hay que comenzar a hacer lo que los otros hagan, con tal que seamos aceptados, y así se va perdiendo. Y hermanos, un discípulo debe estar dispuesto a soportar las aflicciones. Por causa de la predicación muchas veces, hermanos, nos van a rechazar. ¿Cuántas veces nos han maltratado allá afuera? ¿Cuántas veces nos han tirado la puerta? ¿Cuántas veces nos han dicho groserías? ¿Cuántas veces por causa de vivir piadosamente somos rechazados? Aún de la propia familia. Aún dentro de los cristianos mundanos. Que eres un santulón. Que eres un ahora ya santo. Eres el que no peca. Así nos critican. Son muy radicales. No tomen las cosas tan en serio. Llévatela ahí calmada. ¿Y qué tiene de malo eso? Somos criticados. Dice, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. El discípulo que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Pero la Biblia dice que hay galardón grande. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así perseguían a los profetas que fueron antes de vosotros. Tengo noticias para ti, dijo el Señor. Siempre así ha sido. En el Antiguo Testamento los profetas fueron perseguidos por predicar a Cristo. Algunos fueron matados, otros aserrados, otros arrastrados, otros golpeados, otros encarcelados, otros abandonados por causa del nombre de Cristo. Y tú quieres ser mi discípulo, vas a enfrentar persecución, vas a enfrentar dificultades. El Señor ya lo está anticipando. Dice, no te preocupes. Amén, hermanos. Va a llegar. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? Va a haber persecución. Y esto no es para desanimarte, esto es para prepararte. Un discípulo, hermanos, ya para terminar, debe dar fruto. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El fruto, hermanos, es resultado de permanecer en Cristo y su palabra. La Biblia dice una parábola que el Señor contó allá en Lucas 8:15, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El fruto es el resultado de obedecer al mandato del Señor. Vas a dar fruto. Si tú eres un discípulo, dice la palabra de Dios que Dios quiere que nosotros demos fruto. Y el fruto es el resultado de la obediencia a la palabra. Pero también el fruto, dice el versículo 8 ahí, que glorifica a Dios, exalta a Dios, honra a Dios. Que Dios nos ayude a ser sus discípulos, hermanos. Si usted no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador personal, debe hacerlo antes posible. Si usted ha creído en Cristo y aún no es un discípulo de Cristo, hoy debe tomar una decisión de seguir a Cristo. Pero si usted quiere ser un discípulo, Dios, el Señor Jesús,
según Cristo, en su palabra, nos dice que debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo. Poner en orden nuestras prioridades. Tener una buena relación con el Señor y su palabra. Comprometernos con la evangelización del mundo. Amar al Señor y amarnos unos a otros. Soportar las aflicciones y dar fruto. Y esto le glorificará al Señor. Que Dios nos ayude. Todos con su rostro inclinado. Vamos a orar. Si usted está aquí y dice, pastor, yo quiero ser un discípulo de Cristo. Yo quiero ser un comprometido, un discípulo de Cristo de verdad. Levante su mano, quiero orar por usted. Amén, yo veo su mano, yo veo su mano, yo veo su mano. Qué tremendo, veo su mano. Usted quiere tomar esa decisión más segura, más comprometida con el Señor. Venga aquí al frente, aquí tenemos el altar, no se preocupe. Venga y tome una decisión, hermano. Dios quiere que usted sea un seguidor de Cristo. Dios conoce su corazón. ¿Cuántos van a ser? Hermano, tome su decisión hoy. Venga aquí al frente. Venga aquí al frente. Acostumbre a tomar decisiones comprometidas con el Señor. Venga al frente. Dios lo está viendo y Dios va a recompensar su decisión. Hoy es el día de tomar decisiones. O seguirá simplemente siendo un creyente normal, un creyente nada más de profesión, profesando una fe nada más. Y quede un discípulo. Dios quiere que sea un discípulo. Decida ser un discípulo de Cristo y haga la voluntad de su Señor. Juntos podamos hacer cosas grandes para el Señor. Padre, si hay alguien aquí que no te conoce, si usted no lo conoce al Señor, si usted quiere ser salvo, usted no puede ser un discípulo sin antes conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Es necesario aceptar a Cristo primero. Dios eterno, tú conoces nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Queremos ser tus discípulos, Señor. Queremos seguirte, Padre. Queremos comprometernos con usted. Ayúdanos a crucificar nuestra carne cada día, Señor. Ayúdanos a crucificar nuestro yo cada día. Ayúdanos a llevar nuestra cruz cada día para seguirte, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en orden nuestras prioridades. Sabemos que tú eres digno de tener el primer lugar, Señor. No permita que las cosas materiales y otras cosas, las relaciones nos desvíen. Ayúdanos a tener en primer lugar a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una buena relación con usted, con su palabra también. Ayúdanos a comprometernos con la evangelización del mundo. Predicar tu palabra, Señor. Hablar de Cristo. Ayúdanos a amar como tú quieres que amemos. Ayúdanos a soportar las aflicciones cuando aún vengan la persecución y aún, Señor, vengan los problemas. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor. Ayúdanos a dar fruto. Gracias te damos, Padre, por todo esto. En el nombre de Jesús, Señor.